Bienvenidas a todas y les cuento que estoy en Pembroke Pines, en Florida, porque vinimos al corte de pelo de nuestro nietito, Calmen Pinjas, el chiquitito de nuestro hijo Schneur, y mi marido además tiene congreso de Shluchim. Así que estamos un poco lejos, pero siempre cerca. Bueno, vamos a empezar con el shiur, que es lo que más importa. Hoy es un día importantísimo en nuestro calendario. Hoy es 20 de Marjeshvan, es el cumpleaños del quinto Rebbe de Chabad, Rabbi Shalom Dover de Lubavitch. Es muy importante señalar que él es llamado el Maimónides del Hasidut. ¿Por qué? Porque la manera en que él enseñaba la filosofía hasídica era inextenso, explicando cada ítem y cada concepto de una manera muy, muy especial. Sus ma'amarim, sus discursos hasídicos, eran muy prolongados, inclusive él podía continuar con un concepto durante muchísimo tiempo, es decir, ir desarrollándolo quizás durante años. Y es muy lindo recordar la historia de el nacimiento del Rebbe Rashab, como se lo llama, Rabbi Shalom Dover, pero en cortito se lo llamaba el Rebbe Rashab, que significa, son las siglas de Rabbi Shalom Dover. El Rebbe Rashab, la mamá del Rebbe Rashab era la Rabanit Rivka y el papá era el Rebbe Maharaj, Rabbi Shmuel, el cuarto Rebbe de Chabad. Cuando tenía que nacer, o sea, antes de su nacimiento, antes de quedar embarazada, su mamá tuvo un sueño. Y en ese sueño se le apareció su madre, que ya había fallecido, y su abuelo, también fallecido. Y en el sueño el abuelo le dijo: Rivka, escriban un Sefer Torah, y la mamá le concluyó: y va a nacer después un bebé que va a ser una luz para el mundo, algo muy especial. Y ella se despertó y decidió que no iba a contarle a nadie el sueño, porque pensó que, bueno, ese era un sueño. Y había escuchado de las palabras de su propio esposo que los sueños a veces son realidad y a veces son parte de la imaginación y que no hay que darles tanta importancia. Entonces, no comentó nada. Eso fue un 10 de Kislev, el día de la liberación de el segundo Rebbe de Chabad de las cárceles. El día 19 de Kislev, o sea, 9 días después, y que es el Rosh Hashanah del Hasidut, el día en que liberaron al Alter Rebbe, al fundador del movimiento hasídico Chabad, de la cárcel, que como dije antes es llamado el Rosh Hashanah del Hasidut, ella vuelve a soñar. Ahora en el sueño estaba su madre, su abuelo y su tatarabuelo. Y entonces la mamá de vuelta le dice: Rivka, manden a escribir un Sefer Torah. Y el abuelo le dijo: y así van a tener un hijo que va a ser una luz para todos. Y el tatarabuelo le dio una gran braja. Y cuando le dio la braja, ella en el sueño contestó amén, muy fuerte, y se despertó. En el cuarto todavía estaba su esposo, el Rebbe Marash, que escuchó que ella dijo amén. Entonces le preguntó: ¿por qué dijiste amén dormida?
Y ahí ella no tuvo salida, se lavó las manos, se hizo el Netilat Yadayim para hablar, cosas así, no podía hablar con las manos todavía impuras, y le dijo, en realidad tuve un sueño, y en el sueño le contó todo lo que recién les dije a ustedes. El Rebbe Maharash le dijo, pero ¿por qué no me lo contaste antes? Le dijo, ¿por qué? Porque vos una vez dijiste que hay 2 tipos de sueño, y yo no sabía si realmente el sueño mío tiene un valor, y entonces por eso no te lo conté. El Rebbe Maharash le dijo, un sueño bueno, seguro que hay que hacerlo cumplir. Y entonces se mandó a escribir un Sefer Torah, todo de una manera muy discreta. Después de eso, cuando se terminó de escribir el Sefer Torah, fue el Motzei Yom Kippur, cuando terminó Yom Kippur. Y exactamente tenemos un mes después, el 20 de Heshvan, a ver, ¿dije bien? El 10, no, es menos. El 10 es Yom Kippur, el 20 de Heshvan, o sea, un mes y 10 días después, nació Rabbi Shalom Dover, el Rebbe Rashab, que desde muy pequeño ya mostraba una seriedad, una compenetración tan grande con lo espiritual. Algunos dicen que el Rebbe Rashab no fue chico nunca, como decían también, no jugaba, no era que era, si jugaba todo tenía que tener todo un sentido muy profundo, muy especial. Hay una anécdota que se cuenta muy interesante para que nos demos cuenta de la magnitud del carácter del Rebbe Rashab. Cuando él tenía 3 años, la Rabanit Rivka se mandó a hacer un traje con un sastre ahí en Lubavitch. Por supuesto que el sastre también era Yehudi. Y entonces, el día que vino el sastre a entregárselo, él vino y le mostró cómo quedaba el traje. Y mientras estaba hablando con la Rebetzin, el nene, 3 años, vio que algo sobresalía del bolsillo del sastre, tiró para afuera, y que era el pedazo de tela que había quedado de la pieza de tela que había entregado la Rebetzin. El sastre se puso todo colorado y dijo, ay, esta es la tela que sobró, por supuesto que la iba a devolver. Y entonces, cuando se fue el sastre, la mamá le llamó la atención al Rebbe Rashab, a Rabbi Shalom Dover, y le dijo que hizo muy mal. ¿Cómo hizo eso? Que así lo hizo pasar vergüenza al Yehudí, lo avergonzó, y eso es algo muy malo, entonces que no lo vuelva a hacer. El Rebbe Rashab escuchó, después de unos días que estaba muy, muy apesadumbrado, entró a lo de su padre, el Rebbe, y le dijo cuál es el tikkun, cuál es la manera de corregir el pecado de haber avergonzado a otro Yehudí. Entonces el Rebbe Rashab le dijo lo que le dijo, ¿y por qué me lo preguntas? Y entonces él le dijo, nada, quería saber. Después de un ratito se ve que el papá habló con la mamá, le preguntó lo que el nene, le contó lo que el nene le vino a consultar. Y entonces la Rabanit Rivka le dijo, ¿por qué no le contaste a tu papá? ¿Por qué le pedías el consejo de cómo corregir el haber avergonzado a otro Yehudí? El Rebbe Rashab se puso muy serio, estamos hablando de un nenito, y le dijo, no solo que hice el pecado de avergonzar a otro Yehudí, ¿también querés que haga el pecado de la Lashon Hara, de hablar mal de otro Yehudí? Entonces vemos cómo un nenito ya tenía en cuenta, tenía la sensibilidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo hay que corregirlo. Y así fue realmente toda su vida,
muy compenetrado con todo. Dicen que a los 13 años, o a los 12 o a los 13 años, cuenta su hijo, el que fue el Rebbe anterior, el Rebbe ya a los 12 años manejaba su cuerpo de acuerdo al Shulchan Aruch. O sea, su cuerpo ya estaba dominado por su, digamos, deseo de cumplir con todas las leyes que un yehudí tiene que cumplir y que están traídas en el Shulchan Aruch, no, en el Código de Leyes Judío. Él ya tenía entrenado a su cuerpo para que no le pidiera cosas que no necesitaba y que se comportara de acuerdo al Shulchan Aruch. Impresionante siempre toda su conducta, y tenemos que resaltar que el Rebbe Rashab fue el fundador de la Yeshiva Tomchei Tmimim, la Yeshiva de Chabad Lubavitch. Hasta ese entonces no había una Yeshiva de Chabad. Sin embargo, el Rebbe Rashab entendió o vio, digamos, con su inspiración divina, que era necesaria la fundación de una yeshiva en donde se estudiara de manera ordenada y académica tanto la Torá revelada, como eran todas las yeshivot del mundo, y también de una manera académica y ordenada la Torá oculta, llamémoslo así, el Hasidut, la filosofía hasídica. Y fundó la yeshiva el 15 de Elul. A partir de ahí tenemos nosotros una yeshiva que la llamamos la fábrica de los líderes, porque ahí estudian todos los alumnos de la filosofía Chabad, que muchos de ellos después se dedican a ser líderes de las comunidades, tanto rabinos, maestros, shluchim, que están a lo largo y ancho del globo terráqueo. Dicen que el Rebbe Rashab, cuando fundó la yeshiva, eligió las almas de quienes iban a estudiar en la yeshiva hasta la venida del Mashiach. Así que imagínense qué especial es el significado de poder ser admitido en la yeshiva de Chabad. Esto con respecto al día de hoy, es un día muy propicio para conectarse con Hasidut, con el compromiso como Yehudim. Es un día muy, muy especial. Hay muchas historias muy, muy fuertes con respecto a él. Voy a compartir una cortita que leí el Shabbat, muy, muy cortita, que dice que una vez el Rebbe Rashab él tenía una salud muy, muy débil y tenía que hacer constantemente viajes al exterior, a las termas que había, digamos, en Alemania, en Viena, no en Viena, en Alemania, y en otros lugares donde había termas como él necesitaba. Y en una ocasión él estaba en el hotel y vio a un yehudí que le pareció que era un yehudí por la cara, qué sé yo, que estaba caminando muy nervioso en el hall del hotel de un lado al otro. Entonces se le acercó y le preguntó qué le sucede. El hombre no sabía quién era el Rebbe y él le comentó que su esposa está pasando por un momento muy difícil de salud y vinieron especialmente a esta ciudad. Me parece que en esa ocasión estaba en Viena el rabino, el Rebbe, y entonces también había ido a atenderse con un médico muy famoso, y este hombre le dijo que la esposa estaba pasando por momentos muy difíciles de su salud, tenían que operarla y estaban muy preocupados por la operación, que no sabían si iba a ser exitosa. Y el Rebbe le dijo, ¿me permite hablar con su esposa? Y entonces el hombre le dijo que sí, lo llevó a la habitación y el Rebbe habló con la esposa y le dijo, si vos prometés
a partir de este momento vas a encender las velas de Shabbat y vas a tratar de cumplir Shabbat y Kashrut de una manera puntillosa, es decir, como corresponde, la operación va a salir de manera exitosa. Y la mujer estuvo de acuerdo de que lo va a hacer, y Baruch Hashem, la operación fue un éxito, y esta mujer mejoró su salud, etc. Nada, estas cosas son las que a veces uno tiene que saber, que la base de la vida de un Yehudí justamente es la Torá y sus mitzvot. Todo lo demás gira en torno a esto. Bueno, y ahora vamos a ir a nuestros temas. Estábamos la vez pasada, hablamos de lo que significa ¿qué es Dios? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de Hashem y de diferentes cosas? Hoy vamos a tocar un tema similar, que tiene mucho que ver con Dios, que es la divinidad. ¿Qué es la divinidad? Y podemos decir que la divinidad es una realidad subyacente. ¿Qué significa? Una realidad que está ahí, pero que no todos ven. Entendemos por divinidad algo que tiene que ver con Hashem, con Dios. Pero cuando nos referimos a Hashem, no es lo mismo decir que la divinidad es Hashem mismo. Ahora vamos a ver cómo es la conexión. Cuando decimos, por ejemplo, que la naturaleza es divinidad. Cuando decimos que el mundo en realidad es divinidad. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué queremos decir? ¿A qué nos estamos refiriendo? Entonces, esto es lo que vamos a explicar, ¿sí? Cuando uno dice divinidad, en Yiddish se dice Göttlichkeit. ¿Qué es lo que estamos tratando? ¿Qué es este concepto? Y es así. Lo que queremos decir cuando hablamos de divinidad es que así como Hashem creó el mundo con su propia voluntad y hablemos, digamos, con su imaginación, no importa realmente qué es lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque en la realidad, lo que existe, la realidad subyacente, la realidad que está por debajo, oculta en las cosas, en realidad es la voluntad de Dios. Y tenemos que saber algo básico, que Dios, Hashem, su voluntad no son cosas separadas. Lo que podemos llamar, alegóricamente hablando estamos ahora, ¿no? La voluntad de Dios, la imaginación de Dios, lo que Él hace, no son cualidades que se agregan a Él, adquiridas, sino que es todo una unidad absoluta. Hashem y sus midot, sus cualidades y su voluntad y todo lo que Él representa es una unidad absoluta. Entonces podemos decir que ¿qué es la divinidad? Es algo que une a todas las cosas, a todos los eventos pasados, futuros, presentes, y que a cada uno de estos temas hay algo que le está dando vitalidad, que a su vez esa vitalidad los trasciende, va más allá de cada una de estas cosas. Para poder entender el concepto, vamos a usar un tema que está más cercano a nosotros, que es el tema de un artista.
Vamos a tomar el tema de un gran artista. Puede ser un pintor, puede ser un compositor. Y entonces, algún otro tipo de artista sí, que crea, puede ser un gran escritor también, ¿no? Que está basado su trabajo en la creatividad. Y entonces, cuando nosotros tratamos de imaginar la mente del artista, cómo esa mente de pronto piensa, imagina un concepto, un motivo, si es un pintor, una nota, una melodía, si es un músico. Y entonces él va a tratar, o un escritor, sería una historia, y estamos hablando entonces, el creador de un gran cuadro, una pintura, puede ser un escritor con una gran historia, una novela, o puede ser un compositor que está pensando en una gran sinfonía. Y entonces, cuando esta persona, este compositor o artista, termina su obra, su pintura, su trabajo creativo, llamémoslo así, vamos a poder entender que en ese trabajo, a pesar de todo lo que él puso, que puede tener diferentes, digamos, una gama de creativa que tiene que ver con las emociones del pintor o del escritor o del compositor, puede tener que ver con diferentes estilos, puede tener que ver con sonidos, tonos, si estamos hablando de un compositor de música. Si vamos a analizarlo bien, cada uno puede analizar, usó tales notas y aquí, o este pintor usó la técnica tal y tal, o el escritor también tiene su estilo para escribir esta novela monumental, pero a pesar de toda esa gama de cosas, nosotros lo que vamos a ver es que hay una base, hay una idea, hay un solo tema ahí. Después, ¿qué tiene que ver eso? ¿Dónde está eso? Eso está conectado directamente con el alma del artista. Cuando el artista se expresa, entonces en realidad él está manifestando, no es su persona, como él habla con alguien o como él se comunica con los demás. En realidad, ¿qué puso el artista en su obra? Su alma, ¿cómo se dice? Su núcleo, digamos, lo más íntimo y profundo, que bueno, no hay nada más profundo que el alma. O sea, su ser está puesto ahí. A pesar de todas las otras manifestaciones que vimos, en resumen, hay un tema profundo. ¿Qué puso el artista ahí? El artista se puso a sí mismo, a su esencia, a su alma. Entonces, esto lo dimos como un ejemplo, pero el ejemplo sabemos que nunca va a ser igual cuando lo vamos a comparar con un concepto divino. ¿Por qué? Porque un artista humano, permiso, un artista humano, un ser humano, puede crear formas, puede utilizar diferentes materiales que pueden ser nuevos, puede usar diferentes notas, pero en realidad nada va a ser realmente nuevo o inexistente. No va a crear, va a utilizar lo que ya existe, que son cosas que no están bajo su control.
digamos, cuando el artista utiliza las pinturas o la tela o lo que fuera, o se imagina algo, él se imagina algo que ya existe. No existe que él pueda crear, ningún artista, cuando un compositor de música compone, no va a usar una nota inexistente. Él crea a partir de algo que ya existe y que va más allá de él, trasciende más allá de él. Pero el ejemplo de todas maneras nos va a servir para poder entender al artista superior con mayúscula, al maestro, al creador de todas las cosas. Entonces, para poder entenderlo, vamos a decir así. Lo mismo que un artista, podemos decir que Hashem, al crear las cosas, en cada cosa está puesto su ser. La divinidad es la manifestación del artista, llamémoslo así, de este gran artista, del único artista, del supremo. Entonces, podemos entender así, pero la realidad es que lo que sería más desconcertante cuando uno habla de estos temas es que lo que más sabemos acerca de la divinidad es lo que desconocemos de ella. ¿Qué significa? Cuando nosotros hablamos de que Hashem está en cada partícula de su creación, en cada célula, en cada átomo de su obra, en cada uno de ellos es la expresión de su ser, de su esencia. Pero, a diferencia del autor de una obra, de un compositor o de un escritor o un pintor, nosotros vemos que su obra está, está disfrazada de una manera magnífica. ¿Qué significa? Es un tema complejo, pero tenemos que saber que, pongámoslo así, alguien está mirando una obra de teatro y entonces puede ser que alguien mire la obra de teatro y diga, no hay un dramaturgo, no hay una historia, y los que están arriba del escenario son solamente unos tontos que están jugando ahí. No existe en nuestra realidad algo así. Que alguien diga cuando va a haber una obra de teatro, no, esto no lo escribió nadie, no hay un director de escena, no hay un libreto, no va a pasar nunca eso. Porque nosotros entendemos, si fuimos al teatro y estamos viendo una obra y los actores están sobre el escenario, quiere decir que hay un dramaturgo, quiere decir que hay un director, hubo alguien que escribió la obra, quiere decir que hay un director de teatro que indica cómo interpretar la obra, y los actores que están ahí, hay alguien que puso las diferentes escenografías, existe un vestuarista que es el que le adjudica a cada actor la ropa que tiene que tener puesta en las diferentes escenas y los actores responden a cada uno de ellos. A nadie se le va a ocurrir que no es así, ¿verdad? Sin embargo, nosotros cuando miramos el mundo, cuando miramos el universo y vemos la creación, justamente lo más desconcertante es que la divinidad, que es esa manifestación, que cuando uno ve un cuadro sabe que hay un artista, que cuando uno va a una obra de teatro sabe que hay un director de teatro. Cuando uno mira el universo, está tan oculto
el creador que uno puede llegar a pensar que no existe. No vemos la fuente de manera obvia de cada una de las cosas. Pero nosotros sabemos que el creador justamente genera y también sostiene a cada uno de la existencia. Pero no vemos la fuente. Y entonces es como eso es como Hashem oculta la divinidad, su divinidad, incluso de las mismas creaciones. Nosotros vivimos en una realidad en la que podemos llegar a ignorar a la fuente de nuestra existencia. Esta es, llamémoslo así, la dinámica que existe detrás de la existencia. Y esta ocultación que nosotros vemos está traída en el Zohar, que es el libro básico de la Kabbalah, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai. Y en el Zohar, a esto que existe, que la persona se siente Gaby, no alcancé a leer todo lo que pusiste, pero claro, son conceptos muy profundos. Ahora, quiero enganchar de vuelta. Así como en el Zohar está traído que uno puede llegar a sentirse que es algo aparte de su creador. Está el creador, está Hashem, pero estoy yo también. Esa es la realidad subyacente que Dios se oculta de una manera tan interesante y tan fuerte que nosotros sentimos que somos un ente separado de Dios. Está Él, pero estoy yo. Y en la realidad, ¿cuál es la realidad? Que este mundo no hay nada fuera de él. Todo es manifestación divina. Entonces, así como hay mundos superiores, espirituales, que se llaman mundos divinos, en donde todo lo que es, ¿cuál es la diferencia con este mundo? En que ahí sí se siente la manifestación divina, que emana de un ser superior. En nuestro mundo, en realidad, la mayoría no siente esto. Hasta el punto tal, trae el Zohar, que la persona o las cosas pueden sentir que son un ente separado. A esto se lo llama Sitra Ahara. Es un concepto que también está traído en el Tania y que significa el otro lado. ¿Qué significa el otro lado? Es todo lo que se siente diferente o distinto de su creador. Nuestro mundo material es un mundo donde todo lo que existe, que siente, que es algo. En cambio, los mundos superiores, como dije antes, todo lo que existe siente que es una emanación de esa fuerza superior. Y en este mundo, también, en este mundo material, porque en este mundo que Hashem creó, lo creó a propósito de esta manera, para que nosotros busquemos la realidad subyacente. Entonces, dentro de nuestro mundo, también hay lugares y momentos en donde la divinidad es más evidente y especial. Hay algunas personas que están en una sintonía, ¿vieron cómo se dice? Con la divinidad. Ellos pueden captar esa onda. Estamos hablando de los tzadikim, por ejemplo. Y entonces, ellos sí pueden
sentir esa emanación de una fuerza superior. También hay como ventanitas que tenemos en esa fachada de que somos una cosa diferente a Dios, separada. Y esas ventanitas traen salvación al mundo. ¿Qué son? ¿Cuáles son esas ventanitas? Que a través de ellas podemos ver la emanación divina. Cada mitzvah que hacemos, con cada acto de bondad, con cada mitzvah, podemos ver la sabiduría divina y podemos ver un poquito más esa realidad subyacente, como dijimos que es la divinidad. Cuando venga el Mashiach, si Dios quiere, pronto ya, entonces ahí la realidad subyacente, por supuesto que va a estar evidente. Cada uno de nosotros, cada elemento en el mundo se va a transformar en como si fuera un recipiente traslúcido para poder mostrar en realidad esa luz divina, esa energía divina que está dentro de cada creación, como hablamos la vez pasada, que es la energía que nos trae a la vida. Eso es, digamos, lo que vamos a poder ver, pero mientras tanto tenemos que saber que así es y captamos esas cosas. Cada tanto vemos a través de esas ventanitas cómo se manifiesta esta energía divina. Cada vez que vemos algo que nos vemos reveladamente, esos milagros que nos suceden cada día, porque si bien agradecemos a la mañana con el Modeaní, que Dios nos devolvió el alma, tenemos que concentrarnos en que la vida es un milagro, que en realidad todo lo que sucede, pero en la vida, en todo el tiempo, cada vez que estamos tomando un café o caminamos, no estamos en ese estado de ¡ay, la manifestación divina! No estamos, la manera en que Hashem creó el mundo es para que no estemos en esa exaltación constante. Por ahora, hasta que el Mashiach llegue, nuestra tarea es buscar esas ventanas para poder curar al mundo de su rudeza, de su estado rudimentario, de su materialidad, para hacerlo más espiritual, para poder purificarlo y que se pueda manifestar más aún la divinidad, esa emanación del ser superior de Hashem, de esa energía divina. Así que bueno, sepamos que cada vez que hacemos algo bueno, decimos una buena palabra, hacemos algo que la Torah nos indica, estamos mirando por esas ventanitas y estamos dejando que llegue al mundo esa luz que entra por esas ventanitas y que revela la divinidad. Bueno, un beso grande. Nos vemos si Dios quiere. Gracias por estar, a pesar de las dificultades tecnológicas. Con el teléfono me es muy difícil poder sacar. A ver, esperen un minuto. A ver. Bueno. No puedo sacarles el micrófono. Quería que puedan hablar, pero la próxima, si Dios quiere. Un beso grande. Gracias por estar. Gracias, Graciela. Un beso enorme. Las quiero mucho.